Demà es fa una sessió específica al Congrés sobre Catalunya. Des dels comuns, què esperen que proposi Pedro Sánchez? Doncs nosaltres creiem que demà és precisament un bon moment perquè el govern de Sánchez demostri que vol ser valent i que vol avançar cap a la solució política del conflicte a Catalunya. Creiem que aquí Pedro Sánchez ha de deixar de mirar tant cap a alguna de les acusacions que li fan Vox, Ciutadans i el Partit Popular i que ha de pensar més en les forces que li van donar suport a l'hora de fer fora el govern de Mariano Rajoy. Per tant, creiem que demà és una oportunitat molt important pel govern de Pedro Sánchez de demostrar que realment hi ha aquesta voluntat política de trobar una sortida a la situació de Catalunya i de fer propostes en ferm que avancin cap a la celebració d'un referèndum del dret a decidir de Catalunya. Sí, jo et sento. Jo he sentit l'entrevista, he pogut sentir les declaracions de l'alcaldessa, no ha dit exactament això, el que ella ha dit és que totes les mobilitzacions són legítimes, però que dubta de quina utilitat tindran per moment polític que viu ara Catalunya. És a dir, no tant qüestionar l'estratègia de mobilització, sinó si realment ara és el moment per fer aquest tipus d'acció, si això ajudarà a trobar aquesta solució política que estem demanant. El que nosaltres hem insistit és que calen mobilitzacions i cal sumar el 80%, que calen fer mobilitzacions transversals d'aquest 80% i que són aquestes les que ens ajudaran a avançar. Sí, només en castellà, si podríem recuperar la idea de la petició de rectificació de Quim Torra, en quin moment es troben els pressupostos i el tema de les cartes enviades al govern. Gràcies. Vale. Bien, nosotros creemos que esta semana, que es la semana en la que tenemos que seguir hablando de las movilizaciones del otoño caliente en Cataluña, nos hemos encontrado hablando de una vía eslovena que no enfrenta realmente cuáles son los problemas que ahora mismo están en la calle de Cataluña. Nosotros creemos que Esquerra Republicana de Cataluña, que nos alegramos que se haya desmarcado de estas declaraciones del presidente Torra, que además nadie sabe muy bien ni por qué lo dijo, ni cómo lo dijo, porque todo el mundo las está interpretando a posterior sin tener muy claro el sentido ni la oportunidad de estas declaraciones, pero creemos que Esquerra Republicana tiene que ir más allá, tiene que hacer valer su peso en el gobierno para hacer rectificar al presidente Torra y para que realmente haya una unidad de acción en el gobierno a la hora de dar respuesta y buscar esta solución política, porque vemos que van un poco a la deriva y a veces parece que se vuelve a insistir en esta vía unilateral, mientras que por otro lado Esquerra Republicana dice que ya no es el momento de la vía unilateral. Así que sí que le pedimos al presidente Torra que se centre, que dé respuesta a las movilizaciones sociales, que dé respuesta y busque una salida a la huelga general que harán los trabajadores y trabajadoras públicas de la Generalitat mañana, porque tienen una deuda histórica con el gobierno de Cataluña y que por favor se centren en gobernar. Nosotros nos enteramos la semana pasada por una rueda de prensa de que querían seguir hablando con nosotros de presupuestos esta semana. Pedimos públicamente que por favor nos sentemos a hablar, pero con una propuesta clara de cuáles son las prioridades sociales de este gobierno, y hasta la fecha no tenemos nuevamente ninguna noticia. Parece que una vez más han aparcado los presupuestos para hablar de otras cosas. Así que les emplazamos a que de verdad se pongan a gobernar para evitar que el otoño caliente se convierta en una primavera caliente y en un verano caliente. Respecto a las cartas, creemos que cualquier acción del gobierno Sánchez que pueda volver a remitir a la intervención en el autogobierno de Cataluña no es positiva para buscar una solución al conflicto catalán, una solución política. Creemos que las fuerzas que dieron apoyo a Pedro Sánchez para salir del gobierno de Mariano Rajoy necesitan que haya gestos muy claros de respecto al autogobierno de Cataluña, que es el Parlamento de Cataluña el que tiene que vigilar la acción del Ejecutivo y también en los temas de seguridad. En este sentido, nosotros mañana justamente hacemos una interpelación en el Pleno al Gobierno, pero creemos que es un error volver a hablar de mecanismos de intervención y creemos que Pedro Sánchez no tiene que escuchar tanto ni al Partido Popular ni a Ciudadanos y tiene que escuchar a las fuerzas que le dieron apoyo para echar a Mariano Rajoy y convertirlo en presidente del gobierno. ¿Sí? Gracias.